Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con las tareas que se realizaron durante el foro informativo para visitantes extranjeros en el proceso electoral federal 2014-2015. En esta emisión les presentamos la primera parte de la sesión 3, modelos de organización de elecciones. Esta ponencia está integrada por el moderador José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Arturo Sánchez, quien es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, y el consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, Yuri Beltrán. En esta primera parte, el moderador José Thompson anuncia que frente a las experiencias del pasado, en las que el fraude electoral fue a menudo el detonante de revueltas y reacciones violentas de los actores políticamente oprimidos, también creció la conciencia, la influencia civilizadora de las elecciones. Al término de esta introducción, el consejero electoral Arturo Sánchez nos compartió sus impresiones del proceso electoral. Acompáñenos a conocer las reflexiones del foro informativo. Comenzamos. El énfasis se puso desde el principio, desde el 2012, 2013, en cómo corregir la falta de democracia, para decirlo en términos muy generales, de lo que estaba ocurriendo en los estados de la República. Elecciones estatales en donde los gobernadores seguían siendo quienes imponían o influían en las características que tenía la autoridad electoral local, gobernadores que con su partido organizaban todo tipo de las viejas costumbres electorales que permitían a un partido ganar fácilmente la elección o influir de una forma u otra, y cómo hacer que eso desapareciera y tuviéramos una institución que lograra vencer esos vicios. Ahí es en donde el Instituto Federal Electoral se convierte entonces en Instituto Nacional Electoral. Y es la idea fundamental parte de, muy a la mexicana, tratar de resolver las cosas de un plumazo, ¿sí? Simple y sencillamente, bueno, si el problema son los estados de la República y los órganos locales electorales, los institutos locales electorales son los que no están funcionando, pues muy sencillo, desaparezcámoslos y démosle todas esas funciones al Instituto Federal Electoral. Y en ese sentido, pues que el IFE se encargue de resolver todos esos problemas. Ahí empezó el debate. Por eso Salvador hace rato comentaba con mucha precisión que empezaron a surgir varios debates y retos en ese momento. Obviamente el primer debate que surgió era el debate sobre el federalismo. O sea, estamos regresando entonces a una autoridad que centraliza desde el centro de la República todas las decisiones en materia electoral, y la autonomía que debiera tener cada estado de la República sale completamente perjudicada. Este debate dio tanta confrontación entre los legisladores locales y los legisladores federales, entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados, que no fuimos capaces de dar el paso lógico de desaparecer a los órganos locales y darle todo al INE, sino que optamos otra vez muy a la mexicana, pues un poquito de aquí y un poquito de acá. Mantuvimos vivos a los institutos locales electorales, pero acotamos sus facultades y transformamos al IFE en Instituto Nacional Electoral y le dimos un paquete grande de atribuciones para que pudiera controlar o influir en el desarrollo de las elecciones locales. En consecuencia, ¿sí?, la ley salió como un intento de cambio muy radical y de la cual nadie se hace cargo el día de hoy. Ningún partido apoyó completamente la reforma,
Ningún estado de la República estuvo completamente de acuerdo con la reforma, pero tenemos una ley electoral y una nueva institución, el Instituto Nacional Electoral. Bueno, eso de entrada nos mete como autoridad electoral en otro tipo de problemática que hemos tratado de sortear desde el año pasado, desde abril del año pasado hasta este momento, en general con éxito diría yo, ¿sí? Pero no sin una gran cantidad de retos que hay que resolver. Déjenme platicarles entonces la historia del último año en donde hemos estado tratando de instrumentar este modelo. En primer lugar, cuando tomamos posesión como consejeros electorales en abril del 14, todavía no acababa de promulgarse toda la ley electoral. Y esto nos ponía en una situación un tanto cuanto difícil porque sabíamos cómo venía la ley, pero el presidente de la República todavía no la había firmado y la había hecho pública. En consecuencia, estábamos empezando a sufrir ciertos retrasos para instrumentar esta norma. Pero ¿de qué nos dimos cuenta de inmediato? Había nuevas atribuciones, 70 y tantas nuevas atribuciones que tenían y pasaban por una primera tarea no nada fácil de resolver en corto plazo. Había, simple y sencillamente, como cambiaba el nombre de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, había que modificar prácticamente todos los reglamentos internos de funcionamiento del instituto, incorporar en ellos una gran cantidad de temas que ya vinculaban al INE con las autoridades locales electorales. Y ese trabajo de reglamentación lo tuvimos que hacer entre abril y más o menos mayo, junio, hasta julio del año pasado, porque las normas establecen que antes de que empiece el proceso electoral teníamos que tener lista toda la regulación con la que se va a operar el proceso electoral en marcha. Y el proceso electoral empezaba en octubre. Y esto implicaba toda una serie de procedimientos. Si pasamos a la siguiente lámina, vemos aquí una lista que seleccioné para platicar con ustedes de las nuevas atribuciones que tenemos. ¿Por qué empiezo con el nuevo modelo de fiscalización? Porque lo que nos dimos cuenta es que parte del debate entre los legisladores para construir el nuevo modelo electoral, sobre todo por parte de los legisladores de izquierda, que fueron muy críticos de la forma como se valoraron los gastos de campaña del presidente Peña Nieto y de las campañas en general del 2012. Parte importante del debate fue: hay que volver a un esquema de fiscalización que le permita a la autoridad electoral ir a fondo en revisar cómo los partidos y los candidatos gastan los recursos. Y eso, pues otra vez, como no se confía en las autoridades electorales locales, que cada una tenía su propio modelo de fiscalización para fiscalizar las campañas locales, les pareció una muy buena idea hacer tres cosas. Primero, que el INE se encargue de fiscalizar todas las campañas de todo el país, a nivel federal, a nivel gobiernos de los estados, gobernadores, a nivel presidentes municipales, a nivel congresos locales. Y eso nos pone en lo que comentaba el consejero presidente hace un rato. Pues imagínense ustedes cuántas campañas tenemos que fiscalizar en este año, cuando tenemos 1,600 cargos que cambian y a cada una le corresponden los candidatos de 10 posibles partidos políticos o más si hay partidos locales, y cada uno de esos informes tiene que ser fiscalizado, ya no distribuidos en toda la República, sino por nosotros, en el Instituto Nacional Electoral. Cuando a mí me dijeron que esta era la idea, yo sugerí en la Cámara de Senadores, cuando me consultaron, es que no se va a poder, es que se va a requerir un equipo inmenso para poder realizar la fiscalización, sobre todo en tan breve tiempo. ¿Cuál era la crítica anterior? Acababa la campaña electoral, empezábamos a fiscalizar y el año siguiente, un año y a veces hasta meses después, dábamos los resultados de la fiscalización
ya cuando los que habían ganado estaban sentados en su silla, gobernando en cualquiera de los puestos de representación proporcional, de representación popular. Sí, ahora nos decían, tienes que hacerlo todo tú y además lo tienes que hacer en muy breve plazo, para que tú descubras que si alguien rebasa el tope de gastos de campaña, puedas anular la elección en tiempo y ese señor no toma posesión, se anula la elección y llamas a una nueva elección. Perfecto, el modelo se antoja muy interesante. Mi argumento fue, la idea es correcta, pero la forma de instrumentarla no. Necesitamos tener un mecanismo para poder hacerlo. No te preocupes, ¿sí? Vamos a ordenar que se establezca un sistema de fiscalización en línea. Quiere decir que todos los candidatos van a tener la obligación, a través de un sistema de cómputo, de capturar diariamente todos sus ingresos y todos sus egresos, y que justamente con la captura manden vía internet copia de la factura correspondiente al Instituto Nacional Electoral para que el instituto pueda ir siguiendo los ingresos y los egresos de cada candidato y cuando termine la campaña esté listo para poder ya resolver el asunto. ¿Cuál fue la respuesta? Señores, eso se llama contabilidad en línea, no fiscalización en línea. Porque la contabilidad en línea está muy bien, me vas a ahorrar unos 15 días de revisión de la contabilidad, pero la fiscalización implica ver si esa factura que me mandaron es en efecto correcta, si está emitida por un actor correcto, si tiene los requisitos fiscales correctos y si corresponde a lo que yo observé en la campaña electoral. ¿Sí? No te preocupes. Vamos a obligarte a que hagas un padrón de proveedores y todo gasto que no venga del padrón de proveedores, pues será cuestionado por ti. Sí. Bien, ¿por qué empiezo por ahí el nuevo modelo de fiscalización? Porque justamente parte del gran ejercicio que hemos realizado durante este año es construir todos los mecanismos para poder avanzar en este modelo de fiscalización. Ya lo pusimos a prueba. Ya logramos fiscalizar las precampañas con este sistema, está vigente ese modelo actuando. Si ustedes tienen tiempo y en sus planes de observación tienen oportunidad, hay que visitar y ver cómo opera el sistema. Cada candidato tiene una clave única para poder registrar sus gastos y está funcionando. Lo que es sorprendente es que está funcionando. Pero ustedes y yo sabemos que una cosa es la contabilidad formal y otra cosa es las otras formas posibles de contabilidad de las que uno nunca se entera. Pero el paso dado está en tratar de bancarizar todos los recursos que utilizan los partidos políticos. Y si avanzamos algo en eso, aunque sabemos que habrá y seguirá habiendo huecos, creo que hemos dado un paso importante. Claro, el Instituto Nacional Electoral tendrá que evaluar la posibilidad de poco a poco ir delegando algunas de estas funciones en los órganos locales que tengan capacidad para hacerlo. Pero bien, empecé por ahí. Segundo tema importante, y prometo no detenerme tanto tiempo en cada uno de ellos, el nombramiento de los órganos locales electorales. Para que se perdiera la relación directa entre el gobernador de un estado y el órgano electoral local, el legislador dijo, no se preocupen, que el INE se encargue de nombrar a la autoridad electoral en cada uno de los 31 estados de la República y del Distrito Federal. Les hemos llamado OPLES porque son órganos públicos locales en materia electoral. Y entonces la tarea que tuvimos que hacer fue hacer un procedimiento para elegir quiénes conforman el Consejo General de cada uno de los 32 OPLES que deben operar en la República. Primera decisión, nada más nombrar a los OPLES que tienen elección concurrente con nosotros este año. Eso hicimos y son los OPLES nombrados. Ahorita estamos justamente a la mitad del procedimiento para nombrar a los OPLES que faltan, los que tendrán elecciones el año que entra. Tarea nada fácil, hicimos un concurso con todos los sistemas, el tribunal avaló,
los nombramos y ahí empezamos a tener uno de los cambios más importantes en todo el proceso de organización electoral. Ahora ya no hablamos nada más de la familia INE o de la familia IFE, sino hablamos de la familia electoral a nivel nacional. Los OPLES forman parte ya de todo el equipo electoral, tenemos que tener una vinculación directa con ellos y acordar una gran cantidad de pequeños detalles que hay que realizar. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra ley general nos dice, y desde siempre, cómo organizar una elección, pero a nivel local, cada OPLE tenía su propia norma. ¿Sí? Déjenme darles un ejemplo. Nosotros a nivel federal instalamos lo que llamamos casillas especiales, que es aquellas casillas en donde un elector que no está en su distrito, que no está en su casilla específica que le corresponde votar, porque está de viaje, está en tránsito, pues hay una casilla especial en las estaciones de camiones, en los aeropuertos y demás, en donde puede votar. Y si está no en su distrito, pero sí en su estado, pues puede votar por el senador, siempre podrá votar por presidente de la República. Puede votar no por su candidato a diputado, pero sí por el de representación proporcional, y hay una computadora en cada una de estas casillas que le dice a cada elector por lo que se puede votar. Muy bien, a nivel federal. Pero hay estados de la República que no las contemplan y que dicen, no, aquí en el estado nada de casillas especiales. Mi ley no lo permite. Sí. Y sin embargo, entonces entramos en una contradicción de normas. La ley general nos obliga a instaurarlas, pero la ley local no. Pleitos de este tipo, pues tú pon la tuya, pero nada más lleva boletas para la elección federal. Yo no te voy a mandar boletas para la elección local. Debate ante el tribunal, nosotros queremos expandir la posibilidad de voto del ciudadano. El argumento local, ese tipo de voto nos va a generar vicios en el equilibrio local de votación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con cada estado de la República tuvimos que establecer una relación para poder llevar a cabo las elecciones parejas, porque el objetivo sí era homologar las condiciones de calidad de democracia que tenemos a nivel federal, pero aterrizarlos a nivel también local. Yo creo que se avanzó mucho, tenemos una gran cantidad de buenas experiencias al respecto y ahorita platicaré de algunas más. ¿Qué nos da la ley? Facultades. ¿Sabes qué? Si un estado dice, yo no puedo con mi elección, le digo al INE y entonces el INE se hace cargo al 100% de la elección. Por eso le llamamos atracción de algunas funciones o asunción cuando asumimos completamente la elección local. ¿Sí? Esto nos pone en la tesitura de que, por ejemplo, hay partidos políticos que no están de acuerdo con lo que está pasando en una elección local en un estado de la República y ahora vienen con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué, INE? Encárgate de esa elección. Y nosotros no podemos seguir lo que un partido quiere, sino lo que las condiciones obligan. Pero también podemos delegar algunas funciones. Si un estado de la República ya probó que sabe hacer las cosas muy bien, pues entonces bajo nuestra supervisión delegamos funciones para que ellos se encarguen. Y estas son un poco las nuevas atribuciones. Seguimos manteniendo la administración de los tiempos en radio y televisión, cosa que es importante, pero empezamos a administrar una nueva fórmula que tiene la ley y que nos generó una gran cantidad de nuevas decisiones en materia electoral, las candidaturas independientes. Por primera vez están vigentes las candidaturas independientes. Interesante, no voy a discutir los beneficios de las candidaturas independientes o los problemas de las candidaturas independientes, nada más que nuestra boleta electoral, que tenía un diseño muy claro, muy tradicional, ahora implicaba abrir varios espacios más para 1, 2 o 3 o en los candidatos independientes que se registraran. Nuestras actas tuvieron que ser completamente transformadas, los sistemas de cómputo, el PREP, el sistema de resultados electorales preliminares, todo el modelo estaba diseñado siempre solamente para partidos políticos. Incorporar la figura de candidatos independientes trastocó completamente todo el esquema que habíamos hecho, incluso la estadística electoral. Bueno, el problema no es querer hacerlo, no, lo hicimos. Pero lo importante fue el trabajo de diseño y de reorganización de todos los procedimientos de
organización y capacitación electoral para incorporar la figura de candidaturas independientes. Cuota de género, que se había mencionado anteriormente, importantísima. Ya cuando tuvimos la cuota 60-40, que decía la ley anterior, los partidos políticos entraban en algún tipo de conflicto, porque los partidos políticos deciden, de acuerdo con sus estatutos, cómo nombrar a sus candidatos, y ahora la obligación era que sus candidaturas fueran 50% hombres y 50% mujer. Pero ¿qué pasa cuando el partido decide a sus candidatos a través de procesos internos de elección? Yo quiero ser candidato a ser jefe de gobierno en el Distrito Federal, pero mi colega del partido y mi otro colega de partido también quiere, y mi colega femenino también quiere, y gana un hombre, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues ahí nada más es un puesto, pero si hacemos lo mismo con los candidatos a diputados locales, pues la democracia del partido dice que ganaron tantos hombres y tantas mujeres, pero la ley te dice que tienes que tener 50% hombres y 50% mujeres, ¿sí? Entonces, este tipo de problemas que los partidos tuvieron que resolver para cumplir la cuota de género generaba para el Instituto General Electoral un nuevo tipo de vigilancia del cumplimiento de los estatutos de los partidos, porque cada partido tiene su propia lógica, pero ahora nosotros teníamos que intervenir para verificar que se cumpliera la cuota de género, porque la ley establece que si no la cumplen, pues eliminan las candidaturas. Cuota de género. Por lo demás, debo decir que los partidos han cumplido, un poco a la fuerza, pero han cumplido. Vamos a ver qué efecto tiene el tipo de candidaturas 50-50 en la composición final de la Cámara de Diputados. Casilla única. Esto ya lo comentó el consejero presidente, pero fue quizá el gozne más importante entre los órganos locales y los órganos federales. ¿Por qué? Porque ahora tener una sola casilla permite ahorrar una gran cantidad de recursos, pero implica una mayor coordinación entre los estados y la federación. Vamos a poner prácticamente 60% de las casillas como casillas únicas, y esto implica, muy brevemente, esto implica una coordinación porque son casillas distintas. En la misma mesa se va a votar por elección local y elección federal, y los cómputos en la noche en esa misma mesa van a ser para las dos, y el reto es que los paquetes de cada elección salgan a las diferentes autoridades en el mismo momento para ser contabilizadas de inmediato por cada una de las autoridades. No más al respecto, estoy hablando de los retos que tuvimos que enfrentar. Elecciones internas de los partidos, lo dejo en una sola frase. La ley nos da la atribución de que si un partido nos lo pide, nosotros organizamos su elección interna de dirigente nacional. Lo tuvimos que hacer con el caso del PRD el año pasado, exitoso ejercicio. Servicio Profesional Electoral Nacional. Una de las virtudes del viejo IFE era tener un servicio profesional de carrera que permitía garantizar la imparcialidad de los funcionarios. La ley ahora nos impone que ese servicio se expanda a toda la República. Creo que a toda la República en los órganos locales. Es una gran decisión, estamos instrumentándolo. Distritación. Ustedes saben, desde el viejo debate sobre el gerrymandering hasta todos los mecanismos posibles de distritar un distrito, ¿sí? Ahora ya no lo tienen como atribución para las elecciones locales los órganos locales, ahora lo tendrá que hacer el Instituto Nacional Electoral. Y otro tipo de avances como la consulta popular, la posibilidad de que se haga una consulta a la ciudadanía sobre temas específicos de políticas públicas, ¿sí? Lo tenemos que organizar nosotros como autoridad electoral cuando eso ocurra. Y revisar otro tema menor, que es que los partidos políticos cumplan con el requisito de tener el número de votos necesarios para mantener su registro, que subió de 2% a 3%. Siguiente. Ya con esto termino, perdónenme por abusar del tiempo, pero este es el esquema general de lo que estamos haciendo ahora para organizar la elección. ¿Qué más tenemos que hacer? Hay cosas que quedaron en la atribución de los órganos locales electorales, pero nosotros decimos cómo lo deben hacer. Número 1,
quieren organizar el voto de los mexicanos en el extranjero, tenemos ciertas características, lineamientos generales para hacerse. La observación electoral, ¿se va a observar en toda la República? Sí, pero los lineamientos para la observación electoral los emitimos nosotros. La regulación sobre encuestas, déjenme una palabra sobre encuestas. La regulación en algunos estados de la República le imponía a las casas encuestadoras el requisito de pagar una fianza, presentar el proyecto de encuesta y después que el Consejo General del órgano local decidiera si aprobaba o no la realización de esa encuesta. Terrible. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros ahora es decir los lineamientos para la emisión de las encuestas, igual que sondeos de opinión, igual el sistema de resultados electorales preliminares y conteos rápidos. ¿Qué ocurrió con todo esto? Es una nueva institución. Sí, nos gusta decir que heredamos del IFE, sin duda, tenemos todo el expertise, pero en realidad esto se convirtió en una institución nueva que está siendo puesta a prueba en esta elección por todos estos cambios. Lo que presumíamos era que la organización de la elección ya no era un problema para nosotros. Ahora estamos poniendo en marcha la organización de la elección con todas estas nuevas características que será evaluada a partir del próximo 7 de junio y en buena parte por lo que ustedes nos informen que puedan haber visto en este proceso electoral y que será seguramente corregible en otros procesos. Muchas gracias. Muchas gracias al consejero Sánchez. Si él ha tenido problemas para explicar la cantidad de atribuciones y las modificaciones a las atribuciones en el tránsito del IFE al INE, imagínense las dificultades que ha tenido el INE para desarrollar, implementar, reglamentar y poner en práctica estas atribuciones, de tal manera que ha sido, por decirlo poco, una época compleja para el desarrollo de las actividades en el marco de este naciente, pero poderoso y con amplias facultades INE. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, solo por Plataforma Electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.